Cuando una mujer crea distancia de repente, la mayoría de los hombres comete el mismo error. Intenta acercarse más, explicar de más o recuperar lo que había a toda costa. Pero lo que pocos entienden es que muchas veces esa distancia no es desinterés real. Es una forma de recuperar el control emocional de la situación. Ella siente que algo se movió. Tal vez se involucró más de lo que esperaba. Tal vez empezó a percibir que tú estabas demasiado disponible. O quizá notó que la dinámica dejó de girar en torno a su validación. En lugar de decirlo directamente, hace lo que muchas mujeres hacen de forma inconsciente. Se enfría, se aleja y observa. Y aquí está el punto clave. Cuando una mujer crea distancia para recuperar el control, no lo hace para que la persigas, lo hace para ver cómo reaccionas. Tu reacción en este momento define todo el futuro de la conexión. Si reaccionas desde la ansiedad, el miedo a perderla o la necesidad de aprobación, confirmas exactamente lo que ella temía, que tiene más poder emocional que tú. Pero si reaccionas desde la calma, la seguridad y el autocontrol, ocurre algo completamente distinto. El control empieza a volver a equilibrarse e incluso puede inclinarse a tu favor. Este video no trata de manipular, jugar juegos ni fingir indiferencia. Trata de entender la psicología femenina detrás de la distancia y, sobre todo, de enseñarte cómo responder sin perder tu valor. Porque cuando una mujer se distancia para recuperar el control, lo peor que puedes hacer es intentar arrebatárselo. El control no se quita, se deja de regalar. En los próximos puntos te voy a explicar por qué ella necesita esa distancia, qué señales indican que no es pérdida de interés, sino una prueba silenciosa, y cuál es la única actitud que cambia la dinámica sin confrontación, sin discusiones y sin rogar atención. Si entiendes esto, dejarás de entrar en pánico cada vez que una mujer se vuelve fría, responde menos o se toma su espacio. Empezarás a ver estas situaciones como lo que realmente son, momentos decisivos donde se define quién lidera emocionalmente la relación. Quédate hasta el final, porque si aplicas lo que aprenderás aquí, no solo evitarás empujarla más lejos, sino que harás que la distancia juegue a tu favor. PT 1. ¿Por qué una mujer crea distancia para recuperar el control? Para entender cómo actuar cuando una mujer crea distancia, primero necesitas comprender por qué lo hace. Y aquí es donde muchos hombres se confunden, porque interpretan esa distancia como rechazo, desinterés o el principio del final. En realidad, en muchos casos, ocurre exactamente lo contrario. Cuando una mujer empieza a sentir que está emocionalmente más involucrada, que piensa más en ti de lo que quisiera admitir, o que la dinámica ya no gira completamente a su favor, se activa una sensación interna de pérdida de control. No es algo que ella racionalice ni planee conscientemente. Es una reacción emocional automática. El control emocional, para la psicología femenina, no tiene que ver con dominarte, sino con sentirse segura dentro de la interacción. Y cuando una mujer percibe que podría depender más de lo que le gustaría, crea distancia para volver a sentirse centrada, estable y en control de sí misma. Aquí es importante entender algo clave. La distancia no siempre significa que tú hiciste algo mal. Muchas veces significa que hiciste algo bien, demasiado bien. Conectaste, generaste emociones, despertaste interés real. Y cuando eso sucede, aparece el miedo a perder poder emocional. La distancia se convierte entonces en una especie de freno psicológico. Además, la distancia cumple otra función muy importante: observar tu reacción. Cuando ella se aleja un poco, está evaluando sin decirlo. ¿Este hombre se descompone si no estoy disponible? ¿Pierde su centro cuando no recibe atención? ¿Necesita validación constante? ¿O mantiene su calma y su vida? Tu reacción le dice más que 1000 conversaciones. Si al notar la distancia tú escribes más mensajes, preguntas qué pasa, intentas arreglar algo que no fue expresado, o cambias tu comportamiento para agradar, ella no recupera el interés, recupera confirmación. Confirmación de que su distancia te afecta más de lo que debería. Y desde su psicología,
Eso reduce tu valor percibido. Por eso muchas mujeres no expresan directamente lo que sienten, no porque quieran jugar, sino porque necesitan sentir primero, no explicar. Y la distancia les da ese espacio. Otro punto crucial, una mujer crea distancia para recuperar el control cuando siente que la relación avanza más rápido emocionalmente que su mente racional. Su corazón va por un lado, su cabeza por otro. Y la distancia es la herramienta que usa para sincronizar ambas cosas. Esto explica por qué a veces una mujer se muestra fría después de un gran momento, tarda más en responder justo cuando parecía más interesada, o se vuelve menos expresiva sin razón aparente. No está retrocediendo, está reajustando. El error masculino más común es intentar arreglar ese reajuste, pero no hay nada que arreglar. No es una conversación pendiente, ni una falta de interés clara. Es un proceso interno que no se resuelve hablando, sino observando. En esta etapa, tu mayor poder no está en lo que dices, sino en lo que no haces, en tu capacidad de no reaccionar desde el miedo, de no perseguir control, de no exigir claridad inmediata. Porque cuando tú mantienes tu estabilidad emocional mientras ella crea distancia, ocurre algo muy importante. Ella empieza a sentir que el control que buscaba recuperar ya no depende de alejarse de ti, y ahí es donde la dinámica empieza a cambiar. En el siguiente punto, vamos a ver las señales claras de que esta distancia no es pérdida de interés, sino una prueba silenciosa de tu seguridad emocional y cómo reconocerlas sin autoengañarte. PT2. Las señales de que la distancia es para probarte, no para irse. Uno de los mayores errores que cometen los hombres cuando una mujer crea distancia es asumir automáticamente que está perdiendo el interés. Esa interpretación apresurada es la que provoca reacciones impulsivas que terminan empujándola aún más lejos. Pero cuando la distancia tiene como objetivo recuperar el control, hay señales muy claras, solo que pocos saben leerlas. La primera señal es que ella no desaparece por completo. Puede tardar más en responder, ser más breve o menos emocional, pero sigue presente. Observa tus historias, responde cuando tú escribes, mantiene algún tipo de contacto. Si realmente hubiera perdido el interés, el silencio sería constante y definitivo. Cuando hay distancia con observación, hay interés contenido. La segunda señal es el cambio de energía, no de intención. Ella no deja de hablar contigo porque no le importas, sino porque quiere ver si tú sigues actuando igual sin su validación constante. La intención de conexión sigue ahí, pero la energía baja a propósito. Es como si redujera el volumen para ver si tú te desesperas por subirlo. Otra señal importante es que ella evita conversaciones emocionales profundas, pero no evita la interacción por completo. Responde a lo práctico, a lo ligero, a lo neutro. Esto indica que está protegiendo su mundo emocional mientras evalúa el tuyo. También es muy común que ella cree pequeñas pruebas invisibles. Tarda más de lo normal en responder para ver si tú escribes de nuevo. Responde corto para ver si tú intentas salvar la conversación. Menciona que está ocupada para observar si tú reclamas atención. Estas no son manipulaciones conscientes. Son micropruebas emocionales automáticas que buscan una sola respuesta: estabilidad. Si tu reacción es insistir, explicar de más, pedir claridad o mostrar frustración, ella siente que su distancia tenía razón de existir. Pero hay una señal aún más reveladora, y casi nadie la nota, cuando ella vuelve a acercarse brevemente después de haberse distanciado. Puede ser un mensaje casual, una pregunta simple o un comentario fuera de contexto. No es porque se le olvidó estar distante, es porque está comprobando algo. Si tú sigues ahí, pero sin ansiedad. Ese pequeño acercamiento es un termómetro emocional. Si tú reaccionas con exceso de entusiasmo o alivio, vuelves a colocar el control en sus manos. Si reaccionas con normalidad, calma y coherencia, algo cambia dentro de ella. Aquí es donde muchos hombres se autoengañan. Confunden paciencia con pasividad
o calma con indiferencia. No se trata de ignorarla ni de castigar su distancia. Se trata de no sobrereaccionar. Cuando una mujer crea distancia para probarte, lo que evalúa no es cuánto la quieres, sino qué tan sólido eres sin ella. Si tu estado emocional depende de su atención, la prueba falla. Si tu vida, tu energía y tu dirección siguen intactas, la prueba se supera. Por eso es tan importante entender estas señales, no para justificar cualquier comportamiento, sino para no sabotear una conexión real por miedo. En el siguiente punto, vamos a ver el error exacto que hace que esta distancia se convierta en pérdida real de interés, incluso cuando ella solo quería recuperar el control, y cómo evitarlo por completo. PT3. El error que transforma una simple distancia en pérdida real de interés. Hasta aquí ya entendiste algo crucial. Cuando una mujer crea distancia para recuperar el control, no está yéndose, está observando. Pero ahora viene la parte más delicada, porque existe un error específico que cometen muchos hombres y que convierte esa distancia temporal en una desconexión real. Y lo más peligroso de ese error es que nace de una buena intención. El error es este: reaccionar para recuperar el control en lugar de conservar tu centro. Cuando notas que ella se enfría, tu mente empieza a buscar soluciones rápidas. Voy a escribirle algo más interesante. Voy a aclarar las cosas. Voy a demostrarle que no soy como los demás. Voy a ser más atento para que no se aleje. Desde fuera parece madurez. Desde la psicología femenina se percibe como desbalance emocional. Porque en el momento en que tú intentas corregir algo que ella no expresó, envías un mensaje silencioso. Tu distancia me descolocó. Y eso es exactamente lo que ella estaba midiendo. Recuerda esto: ella no crea distancia para que actúes más, sino para ver si actúas distinto. Cuando tú aumentas la frecuencia de mensajes, cambias tu forma de comunicarte, te vuelves más complaciente o buscas validación emocional, no estás mostrando interés, estás mostrando dependencia emocional del resultado. Y aquí ocurre algo muy importante a nivel psicológico. La atracción femenina necesita tensión emocional equilibrada. No tensión por drama, sino por polaridad. Cuando ella siente que tu estabilidad depende de su comportamiento, esa tensión desaparece. Otro error común es el silencio reactivo. Algunos hombres, al escuchar "no la persigas", hacen lo opuesto. Desaparecen de golpe, se vuelven fríos a propósito o intentan castigar la distancia con indiferencia forzada. Esto tampoco funciona. ¿Por qué? Porque ese silencio no nace de la calma, sino del ego herido, y ella lo percibe. La energía cambia, se vuelve rígida, defensiva, poco natural. La diferencia entre calma e indiferencia fingida es enorme. La calma es coherente. La indiferencia fingida es reactiva. Cuando una mujer crea distancia para recuperar el control, su radar emocional está más activo que nunca. Está observando microcambios: tu tono, tu ritmo, tu coherencia, tu seguridad. Y cualquier reacción extrema, ni persecución ni frialdad, rompe la dinámica. El tercer gran error es pedir explicaciones. Preguntar: ¿todo está bien? ¿Te noto rara? ¿Hice algo? Parece lógico desde tu perspectiva, pero desde la suya la coloca en una posición de poder emocional inmediato. Ahora ella no solo se distanció, sino que además tú le entregaste la responsabilidad de tu tranquilidad. Y eso mata la atracción. No porque preguntar esté mal, sino porque el momento es incorrecto. La distancia no es una invitación a dialogar, es una fase de observación. Forzar palabras cuando ella está procesando emociones internas genera presión. Aquí va una verdad incómoda que pocos hombres aceptan. La atracción no se mantiene explicando, se mantiene sosteniendo tu marco emocional. Cuando tú intentas arreglar la distancia, le quitas a ella la oportunidad de volver por decisión propia. Y cuando una mujer no vuelve por elección, sino por presión, el interés nunca se recupera del todo. Por eso este error es tan crítico, porque no destruye la conexión de inmediato.
La debilita lentamente. Ella empieza a asociarte con inseguridad, necesidad o inestabilidad emocional, incluso si antes no era así. La buena noticia es que evitar este error no requiere técnicas complejas ni frases mágicas. Requiere autocontrol, coherencia y paciencia. En el próximo punto vamos a ver la reacción exacta que mantiene tu valor intacto, sin perseguir, sin castigar y sin perder presencia. La única actitud que hace que la distancia deje de ser necesaria para ella. PT4. La reacción correcta que hace innecesaria la distancia. Cuando una mujer crea distancia para recuperar el control, la mayoría de los hombres piensa que debe hacer algo. Pero la reacción más poderosa en este punto no es una acción visible, sino una postura interna que se refleja naturalmente en tu comportamiento. La reacción correcta es mantener tu eje emocional sin cambiar tu esencia. Esto significa algo muy concreto. Tú no persigues, no reclamas, no explicas, pero tampoco desapareces ni actúas como si nada te importara. Sigues siendo el mismo hombre que ella conoció, solo que sin reaccionar al movimiento de ella. Desde la psicología femenina, esto es profundamente desestabilizador, en el buen sentido. ¿Por qué? Porque cuando ella crea distancia, espera que ocurra una de dos cosas: que tú intentes recuperarla, que tú te cierres emocionalmente. Cuando no ocurre ninguna, su mente entra en conflicto. La distancia deja de cumplir su función original. Tu reacción correcta se ve así en la práctica. Si ella tarda más en responder, tú no compensas escribiendo más. Si responde corto, tú no fuerzas la conversación. Si se muestra menos emocional, tú no aumentas la intensidad para equilibrar. No ajustas tu energía para adaptarte a la suya. Mantienes la tuya. Esto no es estrategia, es coherencia. Otro punto clave. Sigues avanzando con tu vida. No como demostración, sino como realidad. Tu rutina, tus proyectos, tu propósito y tu dirección siguen intactos. No haces pausas emocionales esperando a que ella vuelva a activarse. Y aquí ocurre algo psicológico muy importante. Cuando una mujer ve que su distancia no altera tu centro, empieza a sentir que el control que intentaba recuperar nunca se perdió realmente. Eso genera dos efectos internos. Seguridad. Contigo no hay caos emocional. Atracción. No dependes de su validación. Además, esta reacción crea un espacio limpio para que ella vuelva a acercarse sin presión. Cuando lo hace, porque suele hacerlo, encuentra al mismo hombre, no a una versión reactiva. Un detalle crucial: responder con normalidad no es lo mismo que responder rápido o lento a propósito. No juegas a los tiempos. Respondes cuando tiene sentido, con el mismo tono tranquilo de siempre, sin mensajes largos explicativos, sin justificaciones, sin interrogatorios. La clave aquí es la naturalidad estable. Cuando ella lanza pequeños acercamientos, un mensaje casual, una pregunta ligera, tú los recibes con apertura tranquila, no con hambre emocional ni con frialdad. Eso comunica algo muy potente. Me gustas, pero no me pierdo por ti. Y esa combinación es extremadamente atractiva. Muchos hombres creen que mantener el valor significa endurecerse. En realidad, significa no moverte desde el miedo. La firmeza emocional es suave, no rígida. Esta reacción no solo mantiene tu valor, sino que provoca algo interno en ella. La distancia deja de ser una herramienta útil. Ya no recupera control alejándose, porque tú no se lo entregas acercándote desesperadamente. En el siguiente y último punto, veremos qué ocurre cuando ella empieza a volver, cómo responder sin arruinar el proceso y cómo consolidar una dinámica donde la distancia ya no sea necesaria. PT5. ¿Qué hacer cuando ella empieza a volver, sin arruinar la dinámica? Después de un periodo de distancia bien manejado, ocurre algo que muchos hombres esperan, pero pocos saben manejar correctamente. Ella empieza a volver. No lo hace con una gran confesión, ni con una explicación emocional. Vuelve de forma sutil. Un mensaje casual, una reacción a algo que publicas, una pregunta que no es urgente, un tono un poco más cálido que antes.
Ese es el momento más crítico de todo el proceso, porque aquí es donde la mayoría echa a perder lo que hizo bien. El primer impulso masculino suele ser aprovechar el momento, mostrar entusiasmo acumulado, recuperar el terreno perdido, pero desde la psicología femenina, ese exceso de energía se siente como un retroceso a la inseguridad que ella estaba evaluando. La regla aquí es simple pero poderosa. Recíbela sin celebrarla. No significa frialdad, significa normalidad. Si ella vuelve con un mensaje ligero, tú respondes ligero. Si vuelve con más interés, tú mantienes interés, pero no aceleras el ritmo. No le preguntas por qué se distanció, no analizas el pasado, no buscas garantías, porque si ella vuelve, ya decidió internamente. Y cuando una mujer toma esa decisión por sí misma, lo peor que puedes hacer es ponerla a explicarla o justificarla. Otro punto clave, no cambias tu estándar, sigues con tu vida, con tus límites y con tu ritmo. No te vuelves más disponible porque ahora sí volvió. Eso crea la sensación de que ella controla la conexión con su cercanía o distancia. En lugar de eso, dejas que la interacción fluya de forma natural y progresiva. Si hay química, se sentirá sin forzar nada. También es importante que no guardes resentimiento silencioso. Muchos hombres aparentan calma, pero internamente están tensos, esperando cobrar la distancia. Esa energía se filtra. La mujer lo percibe y vuelve a cerrarse. La verdadera solidez emocional no necesita ajustes de cuentas. Cuando tú respondes así, ocurre algo muy importante. Ella aprende que acercarse es seguro y alejarse no le da ventaja. Eso reconfigura la dinámica por completo. La distancia deja de ser una herramienta de control y se convierte simplemente en espacio normal, no en prueba. Y aquí está el resultado final que pocos entienden. Cuando una mujer siente que no necesita crear distancia para proteger su equilibrio emocional, se vuelve más constante, más presente y más conectada. No porque la forzaste, no porque la convenciste, sino porque contigo no pierde el control, ni necesita recuperarlo. Esta es la diferencia entre relaciones inestables, llenas de vaivenes emocionales, y conexiones donde hay calma, atracción y respeto mutuo. Si entiendes y aplicas esto, dejarás de temer la distancia femenina. Empezarás a verla como lo que realmente es, un filtro natural que solo afecta a quienes no saben sostener su propio centro. Conclusión. Cuando una mujer crea distancia para recuperar el control, no está enviando un mensaje de rechazo, sino planteando una situación decisiva. No es una huida, es una observación silenciosa. Y en ese espacio, más que palabras o estrategias, lo que realmente habla es tu estabilidad emocional. A lo largo de este video has visto algo clave. La distancia femenina no se combate acercándose ni se corrige explicando. Se neutraliza cuando dejas de reaccionar desde el miedo y empiezas a responder desde tu centro. Cuando no persigues, no castigas y no intentas recuperar control, la dinámica se reequilibra sola. El patrón es claro. Ella se distancia para sentirse segura. Observa cómo reaccionas. Decide si acercarse de nuevo o alejarse definitivamente. Y esa decisión no depende de lo que prometes ni de lo que explicas, sino de quién eres cuando ella no está disponible. Cuando mantienes tu coherencia, tu dirección y tu calma, envías un mensaje poderoso sin decir una sola palabra. No me pierdo, no me desarmo, no dependo. Ese mensaje es lo que hace que la distancia deje de ser necesaria. No se trata de juegos, manipulación ni orgullo. Se trata de respeto propio, porque un hombre que se respeta no necesita demostrar su valor cuando alguien se aleja, lo sostiene. Si algo debes llevarte de este contenido, es esto. El control emocional no se pelea, se equilibra. Y cuando tú mantienes ese equilibrio, la mujer ya no necesita probarte alejándose. Si este video te ayudó a entender mejor la psicología femenina y a reaccionar con más claridad y seguridad, suscríbete, porque aquí hablamos de conexión real, autocontrol y relaciones desde la fortaleza, no desde la ansiedad.
Nos vemos en el próximo video.